Hola, les doy la bienvenida al curso de Física Acústica. Hoy tocaremos el tema de movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple no es nada más que es un movimiento ondulatorio, similar a lo que ya en términos gráficos hemos visto en la clase anterior de conceptos, que lo podemos graficar, por ejemplo, de esta forma. Suponiendo que aquí tenemos una posición en el eje X en función del tiempo. Entonces, para nosotros, el movimiento armónico simple genera ondulaciones. Hay tres tipos de movimiento armónico. Uno es el movimiento armónico simple, tal como lo dice su nombre, es el más simple o sencillo de modelar matemáticamente y de analizar, por supuesto. Luego está el movimiento amortiguado, que es todo movimiento ondulatorio en el que una onda parte desde un máximo y tiende a llegar al reposo. Por ejemplo, el sonido. Si nosotros planteamos o escuchamos un sonido, por ejemplo, un aplauso, ese aplauso no queda vibrando o sonando eternamente. Ese aplauso suena, ¿cierto? Genera un pic de intensidad y luego tiende a llegar a cero. Entonces tenemos aquí un decaimiento con respecto al tiempo. Aquí vamos a tener nivel de presión sonora en función del tiempo. Luego están los movimientos forzados. Ejemplo, cuando nosotros empujamos a alguien sobre un columpio, lo estamos haciendo ondular, ¿cierto? Estamos generando una ondulación, pero nosotros les estamos generando una fuerza externa para que se mantenga en movimiento. Entonces ahí tenemos un movimiento forzado. En este curso solo analizaremos el movimiento armónico simple. No nos vamos a olvidar que existen los otros tipos de movimiento, pero solo por tener las herramientas matemáticas suficientes podemos llegar solo a analizar el movimiento armónico simple. Para analizar o entrar en el movimiento armónico simple, vamos a primero definir qué es lo que es una onda mecánica. Una onda mecánica es una perturbación que se propaga en un medio determinado. Por ejemplo, son la onda de la luz, las ondas que se generan en el agua cuando nosotros lanzamos una piedra, una señal eléctrica, ondas que viajan en el cerebro, etc. Todo eso es una onda mecánica, una onda que se genera a partir de un movimiento externo, básicamente. Por ejemplo, ¿dónde tenemos nosotros, dónde podemos percibir cierto tipo de ondas? Esta es una figura creada por la empresa Brüder, en la que nosotros podemos modelar en función de masas y resortes cualquier sistema que pueda vibrar. En este caso, por ejemplo, el cuerpo humano. Entonces, un brazo lo podemos modelar con un sistema de un resorte que tiene una constante K de elasticidad. Recuerden que la elasticidad es la propiedad de un cuerpo que se pueda deformar y volver a su forma original una vez que se le quita la fuerza externa que se ha generado sobre ella. Y sobre esto vamos a colocar una masa. Ustedes verán este aparatito que aparece aquí es un amortiguador. ¿Ya? Así se dibujan los amortiguadores. ¿Qué es lo que hace o qué representa? Representa que este sistema es un movimiento amortiguado. Nosotros solo nos vamos a centrar en una masa y un resorte, que es lo que son los elementos que conforman el movimiento armónico simple. Para entrar de lleno entonces en el movimiento armónico simple tenemos que definir una ley que se llama la ley de Hooke. La ley de Hooke establece que por cada fuerza que yo genere sobre un cuerpo para deformarlo, este se va a estirar una distancia determinada, una distancia tal que, por ejemplo aquí, a esto le llamamos delta X, se estira una distancia delta X desde su posición de reposo multiplicado por una constante, que es la constante de elasticidad. Para nosotros, la ley de Hooke se define como fuerza es igual a menos la constante de elasticidad multiplicado por el desplazamiento de este cuerpo. Veamos un ejemplo. Aquí tengo un resorte cuya constante de elasticidad, en este caso vamos a aumentarla, vamos a dejarla en 240. La unidad de la constante de elasticidad se mide en newtons
dividido por metro. ¿Ya? Entonces la elasticidad, en este caso la constante K, serían 240 newtons dividido por metro. Ahora, si yo aplico una fuerza, por ejemplo, de 2 newtons, se estiró una distancia determinada. En este caso no vamos a colocar los valores acá. Según esto se estiró 0,083 metros. Si yo estiro más, aplico más fuerza, en este caso estoy aumentando la fuerza, por ejemplo, supongamos aquí 50 newtons, debido a la constante, si se dan cuenta se mantiene constante, no cambia, se estiró 0,208 metros. Ahora, si esto lo puedo llevar a un gráfico, vamos a graficar en una planilla Excel. Voy a colocar aquí estiramiento en metros, medido en metros, en función de la fuerza, medida en newtons. Entonces, volvamos aquí a fuerza 0. Si se dan cuenta, vamos a colocar aquí ahora 270 newton dividido por metro de la constante. Voy a aplicar desplazamiento, los valores. En este caso, a fuerza 0 voy a tener estiramiento 0. Si yo aumento la fuerza a 8 newtons, esto se estiró 0,03 metros. Lo estiro a 22 newtons, se estiró 0,081. Voy a ir haciendo, voy a adelantar el video, lo voy a colocar en manera rápida y van a ir viendo, vamos a generar una lista de unos 10 datos. Si se dan cuenta, esta es la gráfica o los datos que nos dio. Si yo estiro esto o grafico esto, la ley de Hooke dice que la fuerza crece de manera proporcional al estiramiento. Cuando yo digo que crece de manera proporcional al estiramiento, nos quiere decir que nos va a dar una línea como esta. Es decir, que por cada estiramiento que yo genere, se genera una fuerza igual, en este caso proporcional al estiramiento. Si yo aumento el estiramiento, aumenta la fuerza. Si aumento el estiramiento, sigue aumentando la fuerza. Entonces veamos. Vamos a hacer un gráfico. En este caso, vamos a insertar un gráfico de dispersión. Excel automáticamente me generó este gráfico. Voy a eliminar los datos solo para que aquellas personas que no saben graficar en Excel lo puedan hacer, puedan aprender o tener una idea de cómo graficar. Cuando yo elijo el gráfico de dispersión, me estoy asegurando de que puedo elegir qué datos colocar en el eje X y qué datos colocar en el eje Y. En este caso voy a botón derecho, seleccionar datos, agregar datos, y aquí me dice cuál es el nombre de la serie. El nombre de la serie es el nombre del gráfico. En este caso no le voy a colocar nombre, simplemente voy a elegir el eje X. En el eje X voy a colocar el estiramiento y en el eje Y voy a colocar la fuerza. Entonces aquí me generó un gráfico lineal. ¿Ya? Voy a colocar más datos. En este caso voy a colocar los títulos. El título es la posición. Y en el eje Y es fuerza medida en newtons. Entonces ahí tengo un gráfico de fuerza. ¿Cuál será en este caso la línea de tendencia? La línea de tendencia es una línea, valga la redundancia, lineal. Entonces podríamos colocar esto y que nos dé la ecuación que representa ese gráfico. Si se dan cuenta, voy a agrandar acá.
Esta es la ecuación que representa el gráfico. Este número que hay acá es exactamente la constante de elasticidad. ¿Ya? Ese número representa la constante de elasticidad. Entonces, ¿cuánto era nuestra constante de elasticidad? 270 newtons por metro. Otra forma de comprobar de que estamos aplicando bien la ley de Hooke, escribir aquí con otro color rojo, simplemente voy a colocar la ecuación. Esto es igual a menos, ojo acá, el menos tiene que ver con unos conceptos físicos que me lo pueden preguntar en clases, yo se los puedo explicar en más detalle. ¿Ya? Voy a usar el positivo en este caso. 270 por el X, el estiramiento, 0. Y colocar usando la ecuación. Y yo estiro hacia abajo, se dan cuenta que me da aproximadamente los mismos datos, los mismos números. Entonces, básicamente estamos diciendo que se cumple la ley de Hooke. En resumen, ¿qué dice la ley de Hooke? La ley de Hooke dice que por cada estiramiento se genera una fuerza proporcional a dicho estiramiento. Ya decía ya hace un rato, la constante K es la elasticidad del material. Hay materiales más elásticos que otros. Por ejemplo, un caucho, la goma de un neumático, es más elástico que el concreto. Un resorte de un lápiz, por ejemplo, es más elástico que la madera. Yo a la madera la puedo deformar, pero en algún instante la madera se va a romper, se va a quebrar, pierde su elasticidad. En cambio, un resorte tiende a tener una elasticidad mayor, por lo tanto resiste cierta cantidad de fuerza. Ojo con esto, que los resortes, cuando se le aplica una fuerza excesiva, pierden su elasticidad. Entonces, al estirar la masa y soltarla, el sistema va a vibrar. ¿Qué es vibración y cómo se define? Es el movimiento oscilatorio que realizan los cuerpos elásticos cuando actúa sobre ellos una fuerza que los saca de su posición de reposo relativo. Por ejemplo, ya lo veíamos en la clase anterior, si yo estiro esto y lo hago oscilar, el mouse fue la fuerza externa, genera una oscilación. El sistema es elástico, se deforma y vuelve a su posición original. Esto está cumpliendo la ley de Hooke, es decir que por cada distancia está estirando el resorte, genera una fuerza contraria. Por ejemplo, si se dan cuenta, esto está subiendo, pero el resorte ahora, al comprimirse, se estira hacia el otro lado. Por ejemplo, a ver, ahí se comprimió y se generó una flechita que está empujando esta masa hacia abajo. El resorte empuja hacia abajo. Una vez que pasa la posición de equilibrio, el resorte ahora se estira hacia el otro lado, ¿cierto? Se está estirando, pero la fuerza del resorte está impidiendo que la masa siga hacia abajo. Eso quiere decir que el resorte está empujando hacia arriba. La fuerza del resorte es contraria en este caso al movimiento. ¿Ya? Entonces eso genera las oscilaciones. Ahora, ¿por qué se genera esto? Por la segunda ley de Newton. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton dice que la fuerza que se genera sobre un cuerpo es proporcional a la masa de ese cuerpo multiplicada por la aceleración de ese cuerpo. Entonces, el resorte que tenía, ahora tiene una aceleración. Es decir que esta flecha amarilla genera esa aceleración o está representando esa aceleración. Si ustedes se fijan, esta flecha amarilla se va agrandando y achicando según la posición del resorte. ¿Qué implica eso? Que la aceleración va a variar con respecto al tiempo. A medida que esto se mueve, la aceleración aumenta, se hace más grande, apunta hacia el lado negativo de mi eje. Tenemos que imaginarnos aquí que tenemos un eje Y, que tenemos el eje Y y donde el 0
que sería nuestra posición de reposo, divide el lado positivo y el lado negativo de ese eje Y. Es decir que toda la distancia que estoy midiendo ahora hacia arriba, por ejemplo aquí hay aproximadamente 30 centímetros, serían 30 centímetros positivos. Si los mido desde esta posición de reposo hacia abajo, serían 30 centímetros negativos. ¿Ya? Entonces ahora la aceleración está apuntando hacia el lado negativo. Implica eso que en algún instante esta aceleración se mueve hacia el lado negativo, o la masa se mueve hacia el lado negativo, pero ahora lo hace hacia el lado positivo. En resumen, que lo que está haciendo la aceleración está oscilando entre un valor máximo positivo y un valor máximo negativo, similar a las gráficas que habíamos visto anteriormente. Entonces, tenemos la segunda ley de Newton. Pero esta fuerza, llamémosle fuerza del resorte, esta es la fuerza que está generando el resorte, también es la misma fuerza que la fuerza de la ley de Hooke. Entonces voy a tener que la fuerza del resorte es igual a menos K por X. Si es la misma fuerza, y aquí entramos ya en detalle un poco en las ecuaciones, ojo con esto, importante, aviso, esto es solamente para que sepan de dónde van a aparecer las ecuaciones que vamos a utilizar. No las vamos o nunca voy a preguntar estas demostraciones. Estas demostraciones solo tienen la finalidad de que sepan de dónde vienen las ecuaciones que vamos a ocupar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como tengo esta ecuación número 1 y esta ecuación número 2 y es el mismo valor, es decir, la misma fuerza del resorte, lo que voy a hacer es juntarlas y me va a quedar que la masa por aceleración de la ecuación 1 es igual a menos la constante del resorte por el estiramiento. Son iguales las dos ecuaciones. Ahora, si son iguales, puedo despejar. Esto que está restando lo voy a pasar al otro lado sumando y me queda masa por aceleración más constante del resorte igual, multiplicado por el estiramiento, igual a 0. Y esto es importantísimo para nuestras ecuaciones. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? De aquí aparece todo. Ojo con esto, vuelvo a insistir, esto es solamente para que tengan una idea de dónde aparece todo. Esta ecuación se llama ecuación diferencial. Aparece del resultado de algunas derivadas, concepto de derivadas que ustedes tienen que haber visto en matemáticas. Las derivadas no es nada más que un concepto donde gráficamente me dice cuando una curva es ascendente, descendente, se curva con un máximo positivo, se curva con un máximo negativo, etc. A grandes rasgos es eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar el concepto de derivada. Aquí, cuando nosotros queremos resolver una ecuación, tenemos que dejar nuestras variables todas iguales. Es decir que esta aceleración es variable. Ya vimos que cambiaba con respecto al tiempo, pero la posición también es variable. ¿Por qué? Porque el resorte también cambia con respecto al tiempo. Es decir que la posición de la masita, en este caso, vamos a hablar de la masa, la posición de la masa también va cambiando con respecto al tiempo. Si yo coloco un cronómetro, si se dan cuenta, en cada instante de tiempo, la posición es distinta. Entonces, ¿cómo relaciono la aceleración con la posición? Y aquí es donde entra ese concepto de derivada. Desde el punto de vista matemático y físico, se dice que si yo derivo la posición, se obtiene la velocidad o rapidez. Si yo derivo la velocidad o rapidez, obtengo la aceleración. En el fondo, tengo que derivar una vez, dos veces. ¿Cómo lo represento matemáticamente? Matemáticamente hablamos de que, y aquí vamos a usar como definición de derivadas un punto. Es decir que si yo derivo la posición, le coloco un puntito, que es lo que estoy diciendo, que esto es lo mismo que escribir velocidad. Si yo derivo la velocidad, obtengo la aceleración. Es decir que estoy
colocándole un puntito a la v. Pero ¿qué es lo que hice en el fondo? Recordemos que la x es la velocidad, entonces en el fondo tengo aquí una x derivada dos veces, que es lo mismo. Y esto es lo que vamos a reemplazar acá arriba. Entonces la ecuación que me va a quedar masa por la derivada de la posición dos veces más k por x igual a 0. Eso es todo. Si ustedes revisan el Douglas-Jankowski o cualquier libro de física en realidad, esta ecuación lo que hacen es dividirla por la masa. Eso quiere decir que al dividir por la masa me queda esto. Y de aquí, esta es la ecuación principal. De aquí sale todo. ¿Qué implica esto? Que esto de acá, el k por x, que para nosotros ahora lo vamos a tomar como k dividido por m, es frecuencia angular al cuadrado. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado de la frecuencia angular del omega, 2pi por f? Para un sistema masa-resorte, esto representa la frecuencia natural de oscilación. Esta es la ecuación que, si ustedes la buscan en los libros, también es lo mismo que acabo de escribir anteriormente. Esto es la segunda derivada más k dividido por la masa por la posición igual a 0. Son iguales. Es exactamente lo mismo escrito de dos formas distintas. Cuando nosotros resolvemos esta ecuación, o cuando desde el punto de vista matemático se resuelve esta ecuación, existen dos soluciones. Igual que las ecuaciones cuadráticas, si tiene dos puntitos, tiene dos soluciones. Si está elevado al cuadrado, también tiene dos soluciones. Entonces, una con números reales y la otra con números imaginarios o números complejos. Nosotros nos vamos a centrar, como es un movimiento armónico simple, solo tiene soluciones con números reales. Los números complejos lo podemos asociar a la energía. ¿Cuánta energía estoy ocupando de este movimiento o cuánta energía se está perdiendo de este movimiento? Como es un movimiento armónico simple, yo les decía que significa que esto nunca deja de oscilar, o sea, va a estar oscilando eternamente, no se está perdiendo energía. Aquí no existe una solución compleja, solamente nos quedamos con la solución de números reales. Entonces, de estas soluciones nos dice que la posición es esta ecuación. Esta es la primera solución y esta es la primera ecuación que ustedes deben anotar y entender. De ahí vamos a ver qué información se saca de acá. ¿Qué dice esto? Esto dice que esto es la posición en función del tiempo. Es decir que, por ejemplo, ustedes me dicen o podemos preguntar ¿cuál es la posición a los 4 segundos? Ahí. A los 4 segundos nosotros podríamos medir perfectamente y saber cuál es el valor. Pero también, si yo reemplazo los datos acá, voy a obtener el mismo valor que me indica la regla, reemplazando los datos. Ahora, ¿qué significa esto? Esto es la posición máxima. Recordemos, de ahí vamos a ver por qué este gráfico es así. Esta sería la posición máxima positiva. Recuerden que tenemos dos posiciones, una máxima positiva y una máxima negativa. Y acá tendríamos otra posición máxima positiva que es en el fondo la misma. Esta es la negativa y esta es la positiva. ¿Dónde veo eso? Lo veo en este punto. A ver, déjenme, reseteemos esto, estiremos hasta los 20 centímetros. Ahí estamos midiendo desde ese punto. Y si le coloco play, esto va a estar oscilando siempre hasta la misma posición. Giro hacia arriba. Deberíamos estar midiendo la misma posición. Ya, entonces voy a tener un máximo negativo, sería acá abajo, y un máximo positivo que estaría acá arriba. Máximo positivo, máximo negativo. Entonces ahí voy a tener mis datos de posición. Ahora, esto es una función trigonométrica, la función trigonométrica coseno. Esto de acá adentro es el argumento de la función trigonométrica. El omega representa la frecuencia angular. Si ustedes recuerdan, la frecuencia angular era 2pi por la frecuencia, llamémosles entre comillas, lineal, multiplicada por
el tiempo. Como el tiempo varía, generalmente vamos a denotar esto como letra T simplemente. Tiempo con letra minúscula. T minúscula. Cuando queremos saber específicamente cuál es la posición a los 2 segundos, en ese caso reemplazo los 2 segundos en la ecuación. Y esto de aquí representa el desfase. Cuántos grados en radianes está desplazada la posición inicial básicamente. Por lo general, nosotros vamos a asumir que parte desde fase 0. Esta letra es la letra griega phi y representa el desfase. Eso quiere decir que en tiempo 0, posición máxima. Eso es el desfase. ¿Qué pasaría si el desfase es distinto de 0? Quiere decir que la masa se estaba moviendo en algún instante distinto, ¿cierto? O en una posición distinta. A lo mejor esto ya se estaba moviendo y yo presioné el cronómetro tiempo 0 justo en esta posición. Aquí está el máximo, por lo tanto la masa todavía no alcanza a llegar al máximo. Entonces su desfase podría ser, por ejemplo, pi tercios, pi cuarto, lo que diga la ecuación. Entonces esa es la ecuación de posición. Esa es la ecuación número 1. Otra ecuación de donde viene ahora la velocidad. La velocidad se escribe muy parecida a la ecuación de posición. Esto es ahora la velocidad máxima o también llamada velocidad peak. Por eso el subíndice P, al igual que el anterior, el subíndice P significa peak o máximo. De ahora en adelante yo lo voy a llamar peak por si acaso. Entonces voy a tener velocidad peak, función trigonométrica seno, frecuencia angular, tiempo y desfase. Noten esto, el argumento de la función trigonométrica es el mismo en las tres ecuaciones. Siempre es igual. Así que, ¿qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar la amplitud peak. En este caso, para el caso de velocidad es velocidad peak, para el caso de aceleración, aceleración peak y para el caso de posición es posición peak. ¿Y qué va a cambiar? Va a cambiar la función trigonométrica. Para la posición es coseno, para la velocidad seno y para la aceleración nuevamente es coseno. Eso es lo que va a cambiar. Pero lo que yo les mencionaba, el argumento de la función trigonométrica nunca cambia. Así que esto permanece siempre constante para un mismo movimiento. Entonces, en resumen, vamos a tener que la posición es igual a la posición peak coseno de omega t más phi, más el desfase. La velocidad es menos la velocidad peak, pero, importante esto, la velocidad peak es posición peak por frecuencia angular. Así que ustedes perfectamente podrían escribir esta ecuación. Yo recomiendo que usen esta, menos posición peak por frecuencia angular seno de omega t más phi, donde la posición peak por la frecuencia angular es la velocidad peak. ¿Qué pasa con la aceleración peak? La aceleración peak es la posición peak por frecuencia angular al cuadrado. Entonces, perfectamente ustedes pueden escribir aceleración es igual a menos posición peak por frecuencia angular al cuadrado coseno de omega t más phi. Y ahí tenemos las tres ecuaciones escritas en función de datos que podemos obtener. Recuerden, en clases vamos a hacer algunos ejercicios, se va a entender mucho mejor la aplicación de estas ecuaciones. Entonces, en resumen, la ecuación de onda, esta ecuación de onda es muy parecida a la ecuación de onda del sonido en el aire. Esto es para una onda mecánica, se escribe de esa manera o también se escribe de esta otra forma, con los dos puntitos en la X. Esto de aquí representa la frecuencia angular al cuadrado. ¿Qué implica eso? Y aquí, importantísimo, solo para un sistema masa-resorte. Si no conocemos la posición y no conocemos el tiempo, podemos calcular la frecuencia angular solo usando la constante del resorte y la masa. Eso quiere decir que si tengo que la frecuencia angular al cuadrado es la constante k dividido por la masa
Y si aplicamos la raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación, nos queda que la frecuencia angular es la raíz cuadrada de k partido por m, la constante k dividido por la masa. Esta es otra ecuación que yo recomiendo que la tengan en cuenta para que después la identifiquen y la puedan ocupar. Esa ecuación nos sirve para saber cuáles son el número de oscilaciones, cuál es la frecuencia con la que oscila nuestro sistema masa-resorte y eventualmente podríamos calcular la constante k. Ahí tenemos ya 4 ecuaciones que nos van a servir para realizar algunos de los ejercicios que vamos a plantear en la guía. Pues aquí ya estaba para un sistema masa-resorte. Recuerden, solamente para un sistema masa-resorte la frecuencia angular se escribe de esta forma. Recordando, frecuencia angular se mide en radianes dividido por segundo, la constante de elasticidad se mide en newtons dividido por metro y la masa se coloca en el extremo del resorte se mide en kilogramos. Veamos ahora cómo graficamos esto. Repasemos las ecuaciones. Teníamos posición en función del tiempo es posición peak coseno de omega t más phi. Suponiendo, vamos a colocar aquí, suponiendo que phi es igual a 0 radianes, ¿cómo graficar esto? Es fácil. Recuerden, tienen que repasar las gráficas de las funciones seno, coseno y tangente. En este caso nos centramos solamente en la función seno y coseno. Como yo sé que voy a graficar una función coseno y las funciones coseno siempre parten desde el máximo, recuerden, esta es la línea 0, mi eje 0 de mi sistema de referencia. Entonces parte desde el máximo, llega a un máximo negativo, ¿cierto? Y luego llega a un máximo positivo. Estoy graficando una oscilación. Esto oscila eternamente. Aquí, en el gráfico, yo sé que esta es la posición peak. Y acá abajo, me queda un poco chueca la línea, pero voy a tener menos la posición peak. Ahí tengo el dato de posición peak. Los tiempos. ¿Cómo sé cuáles son los tiempos? Por ejemplo, yo les dije aquí grafiqué una sola oscilación. Si ustedes recuerdan, la definición de periodo dice que el periodo es el tiempo que demora una onda, ¿cierto?, en generar un ciclo o una oscilación. Eso quiere decir que hasta aquí, hasta este punto, tengo un periodo. Si esto lo divido por la mitad, aquí tengo el periodo dividido por 2. Y si aquí lo vuelvo a dividir por la mitad, aquí tengo el periodo dividido por 4. O sea, tengo cuartos de periodo. Eso quiere decir que desde este punto, desde el punto inicial hasta este punto, tengo un cuarto de periodo. Desde este punto hasta este punto, tengo 2 cuartos de periodo. Es decir, voy a escribirlo aquí arriba, 2 periodos o 2 cuartos del periodo. Si simplificamos, esto me da un medio. ¿Ya? Un medio del periodo, que es lo que tengo acá abajo. De aquí hasta acá, ya desde la mitad del periodo hasta este punto, tengo 3 cuartos del periodo. Y acá al final tengo 4 cuartos del periodo. Eso me da un periodo completo. Entonces ahí yo puedo ya identificar datos. Veamos este mismo ejemplo. Apliquemos todo lo anterior ahora a un ejemplo. Desde el punto de vista gráfico, ahora vamos a aprender cómo sacar esa información a partir del gráfico para escribir una ecuación. Sabemos que nuestra ecuación de posición, vamos a suponer que este es un gráfico de un sistema masa-resorte, ¿ya? Los gráficos del sistema masa-resorte siempre son de esta forma. Sabemos que la posición es la posición peak coseno de omega t más phi. Ahora, ¿por qué sé que el gráfico de una posición es de esta manera? Es simplemente porque la posición está acompañada de la función coseno. La función coseno siempre parte desde un máximo, llega a 0 y vuelve al otro máximo. Y de ahí en adelante se repite la misma forma de onda. Yo estoy aquí graficando solamente un ciclo, un periodo. Entonces, eso es lo que estoy básicamente teniendo acá. Ahora,
usando este sistema masa-resorte que tengo acá, lo que estoy haciendo es partir desde el lado positivo. Estoy llevando mi masa al lado positivo, posición peak positiva. Para este ejercicio, para este ejemplo, la posición peak parte desde acá. Una vez que le pongo play a esta masa, esto baja, es decir que va recorriendo hasta la posición 0. Voy a remarcar acá, este es mi eje 0. Esto aquí genera la posición de reposo. O sea, ahí tenemos nuestro eje 0. Entonces, la masa se mueve y llega a ese punto, a la posición de reposo. Pero no hay ninguna fuerza externa que detenga la masa. Continúa moviéndose y continúa moviéndose hacia el lado negativo de mi eje de referencia. Recuerden que aquí este es mi eje 0. Hacia arriba están los valores positivos y hacia abajo los valores negativos. Así que se mueve hacia el lado negativo hasta llegar a una posición máxima, donde el resorte ya no se puede seguir estirando. Entonces, ¿qué es lo que hace el resorte? El resorte estira todo de vuelta o de regreso hacia arriba. Eso quiere decir que ahora estoy en la posición peak negativa, ¿ya? Estoy en la posición peak negativa, me comienzo a mover hacia el lado positivo, llegando nuevamente hasta mi posición 0. Llegué nuevamente a la posición de reposo, pero esto continúa y sigue avanzando ahora hasta la posición máxima positiva. En este caso, mi posición peak positiva. Como grafiqué solamente un periodo, esto se vuelve a repetir para el siguiente y el subsiguiente y así sucesivamente. Eso es lo que representa esta gráfica. Ahora, ¿cómo puedo sacar información de esta gráfica? Veamos. Voy a sacar la información con los datos del gráfico que tengo acá. Primero, antes que todo, me tengo que echar memoria a lo que aprendí en matemáticas cuando vi números enteros y fracciones. Como aquí tengo un ciclo, esto representa, no me quedó bonita la imagen, representa un entero. Por lo tanto, este entero lo puedo dividir en cuartos. Eso quiere decir que aquí tengo un cuarto de ciclo, aquí tengo 2 cuartos de ciclo, 2 cuartos de ciclo, 3 cuartos de ciclo y 4 cuartos de ciclo. Y aquí viene lo importante. Como ahora nosotros medimos tiempo, aquí tengo un periodo. Ustedes recuerdan la definición de periodo. Periodo es el tiempo que demora en generarse una oscilación o un ciclo. Entonces, aquí tengo 4 cuartos del periodo. Si ustedes simplifican, esto me queda un periodo. Aquí tengo 3 cuartos del periodo. Aquí tengo 2 cuartos del periodo. Si ustedes simplifican, esto es un medio multiplicado por el periodo. La mitad del periodo. Tiene sentido, si yo divido la gráfica en 2, me queda la mitad. Y aquí tengo un cuarto del periodo. Aquí tengo 0 periodo porque estoy en tiempo 0. ¿Ya? Entonces puedo subdividir esto en cuartos. Ahora, como ya nos dimos cuenta, del gráfico extraigo la información de que el periodo vale 10 segundos. Por otra parte, desde el mismo gráfico podemos decir que este punto es la posición máxima positiva. Este punto representa la posición máxima negativa. Eso implica que desde el gráfico podemos deducir cuáles son los valores peak de posición. Eso quiere decir que la posición peak es de más menos 0,3 metros. Estoy suponiendo que esto es la mitad, no me va a quedar muy derecho, pero aquí tendría el menos 0,3 negativo. Entonces ya tengo los datos más importantes. Retomemos. Conozco la posición peak positiva, conozco eventualmente la frecuencia angular. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan, la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia lineal, pero la frecuencia lineal o la frecuencia f también la definimos como 1 dividido por el periodo. Si ustedes recuerdan eso, ¿conozco el periodo? Sí.
conozco el periodo. Por lo tanto, esto es 2pi por 1 dividido por 10. Y esto es 2 dividido 10 es 0,2. 0,2pi radianes dividido por segundo. Si ustedes lo quieren dejar con decimales, en este caso pueden escribir 0.2 por el número pi. Recuerden que tienen que usar el número pi de la calculadora. Y en este caso, nuestro valor sería 0,62832. Voy a aproximar. Mega 0,62832 radianes dividido por segundo. En este caso a mí me acomoda más usar esta nomenclatura, que es mucho más corta de escribir. Ahora, como ya conozco la frecuencia angular, puedo escribir la ecuación en términos numéricos, suponiendo que phi es igual a 0. ¿Por qué? Porque esto parte desde el máximo. La ecuación en tiempo 0 partió justo desde el máximo, no partió con un valor intermedio. Es decir que, por ejemplo, si yo presiono el botón ahí en 0, ahí va a empezar a contar. En el tiempo 0 no estaba en el máximo, por lo tanto hay un desfase distinto de 0. En este caso yo estoy suponiendo que justo cuando llegó al máximo presioné el botón del cronómetro, por lo tanto el desfase es igual a 0. Escribamos la ecuación. Por lo tanto, la posición en función del tiempo será igual a posición peak, 0,3 metros, en este caso de lo que sacamos del gráfico, coseno de la frecuencia angular, 0,2 por pi, por, y lo voy a escribir con rojo, el tiempo. Recuerden que siempre que escribimos una ecuación tiene que existir una variable. La variable es donde después nosotros reemplazamos nuestros datos. En este caso voy a escribir una ecuación genérica para cualquier tiempo. Tiene que haber una variable y el desfase es 0. En resumen, mi ecuación es 0,3 coseno de 0,2 por pi por tiempo. Esa es mi ecuación de posición. Ahora podríamos nosotros reemplazar en cualquier tiempo el valor. Se los dejo de tarea. Ustedes coloquen, por ejemplo, el tiempo aquí debería ser 6 segundos y les debería dar 0. Si ustedes colocan 10 segundos, les debería dar 0,3. Si colocan un valor, por ejemplo, el dato de 3,5 segundos, les va a dar aproximadamente 0,2 negativo. Esa va a ser la posición. Importante. Si lo hacen en una calculadora científica, recuerden que esto debe aparecer en radianes, no en deg, no en grad, sino que en radianes. En la pantalla debe aparecer una letra R o, como aquí, decir rad. Por ejemplo, en esta calculadora del computador se ingresan los datos diferentes, así que a tener un poco de cuidado. Primero voy a ingresar los datos de la frecuencia angular por ejemplo, 3.5. A eso le tengo que aplicar la función seno y multiplicar por 0.3. Tengo que ingresar todo al revés, por eso hice todo este cálculo. Si se dan cuenta, me dio menos 0,17 aproximadamente, ingresando esos datos. Así que para que ustedes hagan más o menos los cálculos, debería más o menos eso, debería entregar ese valor la calculadora. Si es que no me equivoqué en ingresar los datos, ustedes revisen por favor. Veamos qué pasa ahora con las otras gráficas. Para la gráfica y esto es lo bueno de graficar una gráfica sobre otra, es que están todas sincronizadas. Eso quiere decir que cuando la posición es 0, la velocidad es máxima. Y cuando la velocidad es máxima, la aceleración vale 0. Siempre ocurre eso mismo. Eso quiere decir que en este tiempo, 2,5 segundos aproximadamente, voy a tener posición 0, velocidad pi y aceleración 0. Recuerden que aquí tengo mis ejes 0 de cada uno de los elementos. ¿Qué pasa cuando la posición es peak? Cuando la posición es peak, positiva o negativa, ya sea positiva o negativa, la velocidad es 0. Cuando la posición es peak, la velocidad es 0 y la aceleración es peak también, pero contraria a la posición. Es decir que si la posición es peak negativa, la aceleración va a ser peak positiva. Ojo con esto, los valores no son los mismos. Va a depender de cálculos que tengan que hacer. Pero siempre ocurre esto. Posición peak negativa, velocidad 0, aceleración peak positiva. Volvamos a la posición de reposo. Posición 0, velocidad peak, aceleración 0.
Entonces, cuando la posición es máxima, estoy en posición máxima, este láser me indica la posición máxima. Cuando estoy en posición máxima, está la posición máxima positiva, la velocidad es 0. No está la flechita verde que corresponde a la velocidad 0. Y la aceleración es negativa, la flechita amarilla que apunta hacia abajo. Veamos qué pasa cuando yo aprieto play y esto se empieza a acercar a la posición 0. Se acerca a la posición 0, llegamos aquí, posición 0. En la posición 0 tenemos aceleración 0. ¿Dieron cuenta? Voy a volver al punto de partida acá. Punto de partida, flecha amarilla, posición 0, aumenta la velocidad, aumenta hacia el lado negativo la velocidad, la masa se acerca a su posición de reposo que está aquí abajo, la aceleración se va haciendo cada vez más pequeñita porque se está acercando a 0, la velocidad se va haciendo cada vez más grande porque se acerca a la velocidad peak, y cuando llegamos a la posición de reposo desaparece la flecha amarilla. ¿Por qué? Porque la aceleración se hace 0, la posición se hace 0, pero la velocidad es máxima y es negativa porque va apuntando la flecha hacia el lado negativo. ¿Qué pasa cuando se comienza a devolver? Si se dan cuenta, aquí me estoy devolviendo, pasé la posición de reposo, estoy por aquí, la velocidad comienza a disminuir, pero la aceleración en este tramo apunta hacia el lado positivo. Estoy en el lado positivo de mi aceleración y está creciendo. Por lo tanto, a medida que crece, la velocidad se hace cada vez más pequeña porque cerca a 0. La posición se hace cada vez más grande pero hacia el lado negativo. Y la aceleración también se hace cada vez más grande pero hacia el lado positivo. Si se dan cuenta, la flechita amarilla llegó al máximo, la flechita verde, que es la velocidad, llegó a 0. Estoy en este punto, posición máxima negativa. Ahora, el sistema masa resorte se va a mover hacia el lado positivo, va a comprimirse el resorte. Nos devolvemos. Estamos aquí entre medio. Posición, voy creciendo hacia el lado de reposo, ¿cierto? Estoy en el lado negativo todavía, pero me estoy acercando a la posición de reposo. La velocidad en este tramo es positiva, la flechita me dice que está apuntando hacia el lado positivo. La aceleración es positiva, pero se va a ir haciendo cada vez más pequeña. Entonces, la velocidad aumenta, la aceleración disminuye, hasta que llego a mi posición de reposo. Posición de reposo 0. ¿Qué pasó con la velocidad? Velocidad máxima positiva. ¿Qué pasó con la aceleración? Aceleración 0. ¿Qué ocurre? El resorte no se detiene porque no hay ninguna fuerza externa que lo detenga, por lo tanto se sigue moviendo. ¿Hacia dónde se mueve? Se mueve hacia el lado positivo de mi eje ahora. Eso quiere decir que para este ejemplo en particular, el resorte comienza a subir. Estoy entre medio. Posición positiva, velocidad positiva, pero la velocidad va disminuyendo y la aceleración negativa, pero va aumentando. Fíjense en las flechas. La flecha verde se achica y la flecha amarilla se va haciendo cada vez más grande hasta que llego a la posición peak positiva. Llegué a la posición peak positiva, la flecha verde desapareció, se hizo 0 y la flecha amarilla se hizo máximo. Y ahí completé un ciclo. Eso es lo que estamos viendo en un gráfico. Eso es lo que está ocurriendo en el movimiento de un sistema masa resorte, pero desde el punto de vista de un gráfico. Y eso es lo que en un momento ustedes van a tener que sacar esa información. La pueden extraer, pueden darse cuenta, según el gráfico, dónde está la masa, hacia dónde se mueve y cuáles son los vectores de velocidad y aceleración. Espero que haya quedado un poquito más claro y recuerden, las dudas me las pueden preguntar en clases. Ahora ustedes me dirán, ¿cómo saco la información y escribo las ecuaciones de velocidad y aceleración? Sencillo, ya vimos en esta parte que obtuvimos el periodo. Lo bueno, como yo les dije, está todo sincronizado. El periodo para todo esto es el mismo. Por lo tanto, para todos los gráficos, el periodo vale 10 segundos. Ahora,
Lo que es distinto son los valores peak. Tenemos posición peak 0,3 metros. La velocidad peak, y aquí tenemos que sacar esa información, es aproximadamente cercano a 0,2. Lo podemos calcular y lo vamos a calcular. Vamos a colocar aquí aproximadamente 0,2 porque lo estoy viendo desde el gráfico, estoy aproximando. Y desde el gráfico de aceleración peak es aproximadamente 0,1. Fíjense aquí, estoy un poquito más arriba que el valor 0,1. Aquí tengo metros dividido por segundo y esto es metros dividido por segundo al cuadrado. Como no tenemos la certeza de cuál es el valor de posición peak y de velocidad peak, lo podemos calcular. ¿Cómo? Sabemos que la velocidad peak es posición peak por frecuencia angular. Recuerden, la frecuencia angular, porque tenemos el mismo periodo en los tres gráficos, la frecuencia angular es la misma para los tres gráficos. Por lo tanto, si yo reemplazo, esto sería 0,3 por 0,2 por pi, 0,06 por pi. Veamos el valor exacto. Faltaban las unidades, no se les puede olvidar a ustedes las unidades. Metros dividido por segundo. Veamos el valor exacto. 0,3 por 0,2 por el valor pi. Si se dan cuenta, el valor es 0,188 metros dividido por segundo. Yo dije aquí aproximadamente 0,2. Vamos a escribir acá al lado, igual a 0,188 metros dividido por segundo. ¿Cuánto vale la aceleración peak? Dijimos que era más o menos hacia el ojo 0,1 metros partido por segundo. Calculémoslo primero. Vamos a escribir acá al lado por un tema de espacio. La aceleración peak dijimos que era posición peak por frecuencia angular al cuadrado. La aceleración peak será 0,3 por 0,2 por pi, todo eso elevado al cuadrado. Vamos con la calculadora. Para un paréntesis, 0,2 pi, cierro paréntesis, elevo al cuadrado y todo eso multiplicado por 0,3. Igual, si se dan cuenta aquí da 0,118, acerca al 0,1. Entonces aquí vamos a decir que en realidad esto es igual a 0,118 metros dividido por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración peak. Entonces, ya que conocemos la aceleración peak, se los voy a dejar de tarea. Ustedes escriban las ecuaciones de aceleración y de velocidad. Conocen la velocidad peak, conocen la aceleración peak, ahora saben que cuánto vale el valor de la frecuencia angular y escriban las ecuaciones como lo hice en este ejercicio. Lo dejamos hasta acá entonces. Recuerden, pueden echar una mirada al libro de Douglas Yancoli, repasen y cualquier duda me la preguntan en clases. Nos vemos en clases.